Bueno, es la extensión a Twitch y a Facebook, o Facebook, es la extensión a Twitch y a YouTube de un podcast que se emite en exclusiva en iVoox. iVoox es la mayor plataforma de podcasting en español. El podcast se llama Historia Ficción y yo soy David Rico, que soy el autor del mismo. Estoy compartiendo con vosotros en este vídeo una serie de comentarios sobre uno de los episodios primigenios de Historia Ficción. Es el episodio sobre la extinción humana en la prehistoria. Vale, como decía en otro vídeo reciente, el anterior, esto es una práctica para intentar familiarizarme con este lenguaje audiovisual e ir haciendo más cosas así. Y creo que además es otra forma de relacionarme con los amigos oyentes, haciendo comentarios de manera espontánea a sus comentarios escritos y pudiendo compartirlos con más gente, porque de verdad que muchos son muy interesantes y salen cosas que tienen valor. Así que, como digo, en este vídeo vamos a hacer comentarios sobre lo que me dicen en el episodio de la extinción humana en la prehistoria. Vamos allá. El primero, el de los comentarios que hay, es muy guapa la anécdota final sobre la cerveza. Pues sí, efectivamente. Hay todo esto es spoiler, ¿eh? Así que quien no lo haya escuchado, hay un comentario al final del podcast en el que se cuenta cómo las comunidades de cazadores-recolectores pudieron verse atraídos por la vida sedentaria, quizá por la cerveza. Y es que al final los cazadores-recolectores vivían bien, porque salvo en sitios especialmente duros, o sea, hoy en día los cazadores-recolectores que actuales, lo más o menos lo que quede, que serían, qué sé yo, los inuit y bosquimanos y luego algunas tribus no contactadas o escasamente contactadas, tienen más o menos influencia de la civilización. Tienen desde un cuchillo de hierro, que en sí mismo tiene un valor brutal, porque es un salto y una ventaja, o cazuelas, o bueno, tienen esa serie de cosas, o un hacha de hierro. Y luego los que son inuit están en sitios extremadamente difíciles, que es que sobrevivir ahí es dificilísimo, o los bosquimanos. Pero claro, hay que imaginar que los pueblos cazadores-recolectores vivían súper bien. O sea, ¿por qué? Poca población, bueno, súper bien. Igual se morían de media siendo veinteañeros, pero vivían muy bien. ¿Por qué? Claro, hay que imaginar que ese mundo de hace 10.000 años tenía ríos llenos de pesca. Tenía de pesca y de cangrejos los campos estaban llenos de conejos y de plantas y todo era virgen y no contaminado. Em, Había una fecundidad y una riqueza en ese medio ambiente que hoy en día no nos podemos imaginar porque vivimos en un mundo que ya está exquilmado. Entonces, esas poblaciones de cazadores-recolectores que además se asentarían en lugares más propicios para la vida, pues imaginaos quienes estuvieran asentados. A ver, esto lo estoy haciendo desde España. Pues imaginaos la gente que estuviera asentada en el Valle del Guadalquivir hace 10.000 años, tranquilísimos, con flamencos y sus huevos y mejillones y camarones y pescado y haces una trampa y pillas el pescado y casi no tienes nada que hacer y lo secas y consigues sal. Pues una salina, tienes todo el tiempo del mundo para depurarla, para coger granito a granito. Si es que tienes todo el tiempo del mundo, una tranquilidad, y luego vas rotando con las presas, pues igual emigras más al norte en verano y más al sur en invierno. Bah. Es decir, que esa gente no debía de trabajar, no digo sé por los estudios qué sé yo, lo buscáis en internet, pero es que no trabajaban 8 horas al día todos los días, sino que había etapas en las que tenían que trabajar mucho porque era el momento y otras en las que no, y de media trabajaban no tanto. Y esto ocurría también en la Edad Media. Es decir, que a lo mejor estamos en una de esas etapas de la historia en las que trabajamos más. Encima que tenemos más tecnología. Bueno, la cuestión es que esos cazadores recolectores creo que tenían poco incentivo a la vida dura que implica la agricultura, que es roturar el suelo, encima con las herramientas que tenían hace 8.000 años,
un palo y a romper terruños de un suelo virgen o rozar, o sea, con fuego un trozo de bosque y sobre las cenizas revolverlas y echar semillas. Joder, es que no había ni un canal, tenían que hacerlos de cero. De hecho, ni siquiera el concepto de canal probablemente lo tuvieron que inventar pensando, uy, pues voy a hacer un río artificial. Que en sí mismo es complicado, o sea, imaginarlo y luego ya y hacerlo también. O sea, la vida era dura, lo encima sedentario, de modo que si viene algún problema, o sea, no puedes simplemente marcharte porque te has establecido en el terreno, tienes allí tu esfuerzo puesto en lo que has cultivado, etcétera, lo tienes que defender y es una vida complicada. Entonces, ¿qué ventajas podría tener? De hecho, mm, una vez más, los estudios dicen que no es que la gente que vivía en las zonas agrícolas fuera muchísimo más longeva, ni muchísimo más sana. Aparecen nuevas enfermedades como el desgaste de las articulaciones por moler con molino manual, esa piedra como un cilindro, el grano, que encima era un grano, pues el primero que se domesticó. O sea, extremadamente pequeño, poco productivo, frágil. O sea, la vida tenía que ser muy dura. Y luego comer todos los días gachas, vale, pero bueno, que igual la vida de cazador-recolector tampoco era tan mala. Y eso me ayuda a entender el lento proceso de transición. Si hubiera sido extremadamente mejor, habrían transicionado muy rápido. Eso, por ejemplo, se ve en África, donde los pueblos que se encontraron con la civilización industrial europea en el siglo XIX transicionaron inmediatamente. O sea, adoptaron las tecnologías europeas de inmediato. Evidentemente, los metales, la urbanización, cuando llegó la electricidad, todo, todo, porque el salto cualitativo que había desde esas comunidades a la tecnología moderna, pues era incomparable. Entonces la transición fue muy rápida. Pero cuando surgió, ya digo, el neolítico y estaban los otros cazadores recolectores epipaleolíticos, que son la gente que después del paleolítico se va comportándose igual, pues les costó. Y es porque vivían bien y tampoco había tantas ventajas en esta otra forma de vida. Una ventaja que tuvieron esta forma de vida, bueno, señalo dos, además, a ver, que es lo de la cerveza, para que no pierda, y ya sigo con otras cosas. Pues eso, que como tenían cereales y los cereales fermentan y convierten el azúcar en alcohol, pues tenían alcohol y se podían emborrachar. Y yo creo que los cazadores recolectores no tenían tan fácil emborracharse. Hombre, igual podían coger setas o hacer otras cosas para alcanzar estados alterados de la conciencia, pero lo que es cerveza no pueden, o lo tienen mucho más difícil que los agricultores. Entonces a lo mejor los agricultores tenían ahí una ventaja, y de hecho esto estoy pensando por ejemplo en Uganda, donde tienen un problema de alcoholismo y es porque la gente pues se emborracha tan feliz y ese es el estímulo para la vida de muchos hombres y mujeres, vamos, allí o en Rusia. Y por cierto que el alcohol, si os fijáis, es uno de esos y no instrumentos, sino una de esas cosas que fue disruptiva cuando de repente apareció en masa entre las poblaciones de cazadores recolectores que había en el norte de América durante la colonización europea. O sea, cuando en el siglo XVII, XVIII eh, llegó alcohol a los nativos americanos de las praderas, pues claro, les encantó, lógicamente. Y a los aborígenes de Australia les encantó el alcohol también. Eso me hace pensar que probablemente el alcohol a los cazadores recolectores que viven en el Mediterráneo pues les encantaría. Eh, Ese pobre alcohol que tenía aquella pobre gente. Bueno, pues entonces dejó caer la idea de eso, de que la cerveza fue uno de esos incentivos al proceso de neolitización. Ahora, que es que antes lo he soslayado y yo no quiero dejar de decirlo, claro. La neolitización termina triunfando a largo plazo, entre otras cosas, creo, por el elemento demográfico, porque tenían más hijos. Y es que, claro, si tú eres un cazador-recolector y tienes hijos, el hijo es un lastre durante muchos años. Y si tú eres un nómada, es muy fastidiado tener la preñez, los hijos muy pequeños, es complicado. Si eres sedentario, eso se simplifica. Así que probablemente a efectos de mortalidad infantil, la neolitización fue un factor muy positivo, que probablemente ayudó a sobrevivir a muchos más niños. Em, es que es terrible, pero probablemente dentro de los grupos de cazadores-recolectores entiendo que, además de abortos a base de plantas,
también se producirían abandonos de niños porque entenderían que no pueden mantenerlos y específicamente entiendo que debería haber más abandonos de niñas porque cuando crecen se entiende que básicamente al ser más fuerte y grande, pues es mejor tener a un hombre en la tribu que a una mujer. Y probablemente había comercio de mujeres de las que hubiese que igual no había tantas. Entonces, que no se suele decir, pero tengo yo la sensación de que entre las tribus de cazadores-recolectores habría muchas que tenían perfecta equilibrio entre hombres y mujeres, pero tengo la incertidumbre de que debía de ser medio habitual que hubiera tribus con un sesgo masculino muy fuerte, tanto por los asesinatos de niñas en la infancia, como por luego ya los secuestros de las mujeres jóvenes que hubiera. Y de hecho, esto de secuestro de mujeres jóvenes es desde el secuestro de las Sabinas a, uy, a París llevándose a Helena de Troya, bueno, a Helena de Esparta se la lleva a Troya. O sea, el secuestro de mujeres es una práctica muy común en muchos pueblos de la antigüedad y también el sacrificio, el asesinato de niñas lo es hasta el presente. Entonces, me parece que en el marco económico y social de los cazadores recolectores, pues, bueno. Entonces, creo que en el Neolítico, los pueblos ya sedentarizados y agrícolas probablemente tenían más fácil cuidar más niños, porque los niños al final, si estás sedentario, le das gachas, van creciendo y luego te ayudan en el campo. Que igual estar nomadeando, pues no es tan fácil con los niños. A ver, y todo esto venía de decir que la cerveza fue un instrumento de impulso de la neolitización. Venga, vamos a leer otro comentario de otro amigo oyente. Es de Ana Vico, que me dice, me ha gustado mucho. Podrías especular un poquito con, no con la prehistoria, sino con el futuro próximo del hombre tras unos años por el cambio climático. Pues mira, Ana, me parece que eso ya más o menos sí está hecho en historia ficción, ya ha habido especulación con el futuro próximo, con el impacto del cambio climático. En particular estoy pensando en el último episodio de la saga de la Tercera Guerra Mundial, en el que, vamos, el tema del cambio climático lleva hasta el punto de la geoingeniería. No voy a hacer spoiler en este punto. Ya estoy haciendo bastante spoiler sobre este otro viejo episodio de la prehistoria. Así que, venga, otro comentario que es de Javier Ezequiel Conforti que me dice, me ha encantado la reflexión. Saludos desde Argentina, este es un podcast que vale la pena. Ya la verdad es que no me acuerdo bien cuál fue la reflexión, pero creo que puede tener que ver con el elemento del optimismo. Y es que en este episodio de la prehistoria se viene a señalar... El nudo es que hace, creo que 75.000 años, algo más me parece, explotó el supervolcán Toba en Indonesia, que echó tantísimo polvo a la estratosfera que generó un invierno nuclear de unos años. Este abrupto cambio climático provocó, bueno, primero la explosión probablemente provocó megatsunamis que debieron de rezar las comunidades costeras, que probablemente eran las más habituales, porque es que para vivir es mucho mejor la zona de frontera entre dos ecosistemas, el marino y el terrestre, porque tienes dos fuentes de alimentación diferentes, con lo cual los humanos lo normal, o sea, hoy lo hacen, así que digo yo que hace 75.000 años pues también preferirían vivir en zonas costeras, porque me parecen mejores para la vida. Y, y nada, este supervolcán debió de reducir la población humana reproductiva, creo recordarlo, digo de memoria, que a 2.000 parejas reproductivas de sapiens. Y esto lo sabemos por un cuello de botella genético en el que toda la humanidad contemporánea tiene determinado marcador que se degrada a un ritmo estable cada generación que pasa, y entonces toda la biodiversidad humana eh, se simplifica a uno o a unos pocos grupos hace unos 75.000 años, creo que un poquito más. Y justo coincide con el supervolcán. Esto parece señalar o parece hacer pensar que pudo haber una reducción drástica de la población humana por motivo de esta grave
catástrofe medioambiental del supervolcán, que los humanos serían como los orangutanes hoy, unos cuantos miles de parejas reproductivas en un lugar concreto de la Tierra y que ya a partir de ahí ya se expandieron. Bueno, pues en esta ucronía lo que se describe es la versión, digamos, pesimista. Y es que la humanidad es egoísta, se canibalizan los unos a los otros, se roban, no crían niños, abandonan a los heridos, cada uno va a lo suyo, se disgregan los grupos y al final desaparece la humanidad. Y la cuestión es que en la realidad no ocurrió esto. En la realidad la humanidad sobrevivió. Y si sobrevivió en una situación extrema fue porque se protegió a los niños, porque fueron las siguientes generaciones. Se protegió a los heridos, se les alimentó, se les curó, se les cuidó. Y esto me parece una expresión de que todos los humanos de hoy somos descendientes de aquellos que fueron más generosos con los débiles, no de los que fueron a lo suyo, se hicieron caníbales y murieron sin descendencia. Somos hijos de todos los que fueron más generosos. Y creo que eso forma parte de nuestra identidad. Y de hecho, además, justo después de esta etapa del supervolcán, se produce la gran colonización de Homo sapiens del viejo mundo y el surgimiento del arte. Así que justo esos que sobrevivieron, además, demostraron habilidades adicionales, como el del lenguaje artístico o, pues ya digo, la capacidad de cooperar para colonizar nuevos territorios por todo el mundo. Bueno, hay más comentarios, pero yo creo que lo voy a dejar por aquí. Qué sé yo. Otro día, sé que hay muchas cosas que comentar, pero os lo voy a dejar por ahí. Venga, pues gracias por estar aquí y un abrazo.